Ella se vistió para alguien más, así que cambié las reglas. Quiero que entiendas algo, antes de contarte lo que pasó esa noche en Greenwood, Texas. Pasé 17 años construyendo cosas con mis manos. Vertiendo cimientos de hormigón que durarían más que mis nietos. Y pensé que mi matrimonio estaba construido sobre el mismo tipo de terreno sólido. Me equivoqué en esa última parte, y la forma en que me enteré. Habría quebrado a la mayoría de los hombres. Pero esto es lo que pasa, al descubrir que tu vida entera es una mentira cuidadosamente construida. O te destruye. O te convierte en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaste que podría ser. El calor esa tarde era brutal. El tipo de verano de Texas que ablanda el asfalto bajo tus botas. Y obliga incluso a las cigarras a callarse, para conservar su energía. Había estado dirigiendo a una cuadrilla en una obra comercial en el centro. Un nuevo complejo de oficinas que consumía mis días, y la mayor parte de mi paciencia. La humedad había sido tan densa durante toda la tarde. Que mi camisa estaba empapada desde las 10 de la mañana, y nunca llegó a secarse del todo. Estábamos retrasados. Porque el inspector de la ciudad había encontrado algunos problemas con la instalación eléctrica preliminar. Lo que significó que pasé la mayor parte de mi hora de almuerzo al teléfono con el subcontratista. Tratando de explicarle en términos muy sencillos, por qué sus hombres debían leer los planos. En lugar de simplemente improvisar. Para cuando subía mi camioneta al final del día, me dolía la espalda. Mis manos estaban en carne viva por los guantes de trabajo. Y lo único que quería era una ducha fría, y quizás una cerveza en el porche. Pero la entrega de hormigón se pospuso para la mañana siguiente. Porque la planta tuvo algún tipo de falla en el equipo. Lo que significó que no había razón para quedarse en la obra. Y me encontré entrando en mi camino de entrada a las 4:30, en lugar de mis 7:00 habituales. La casa se veía igual que siempre. La misma fachada de ladrillo. Con el mismo césped cuidado que Laura insistía en que pagáramos a un servicio para mantener. Porque decía que reflejaba nuestra posición en la comunidad. Nunca entendí de qué posición hablaba. Yo construía cosas para ganarme la vida, y a la gente que me contrataba no le importaba mi césped. Les importaba si entregaba un trabajo de calidad, a tiempo y dentro del presupuesto. Pero Laura tenía opiniones sobre todo. Y en algún momento del camino, yo había dejado de discutir y comencé simplemente a sentir. Porque era más fácil que tener la misma conversación por centésima vez. La casa me recibió con un aire acondicionado lo suficientemente frío como para hacerme temblar. Después del calor brutal del exterior. Esa transición del horno al congelador, siempre me hacía sentir ligeramente desorientado. Como si cruzara un portal hacia un mundo diferente. Grité su nombre mientras me quitaba las botas de trabajo en el cuarto de servicio. Esas que estaban cubiertas de polvo. Cemento seco y la suciedad particular que se acumula cuando pasas tus días en obras de construcción. Pero lo único que recibí de vuelta, fue el zumbido del aire central y un silencio que se sentía mal. De una manera que no pude identificar de inmediato. Era como entrar en una habitación donde los muebles han sido movidos apenas unos centímetros. ¿De dónde recordabas que estaban? Todo técnicamente en su lugar, pero con las proporciones de algún modo distintas. Sombras cayendo en ángulos que tu cerebro registra como incorrectos. Incluso antes de que tu mente consciente se dé cuenta. La cocina estaba vacía, con las encimeras de granito brillando bajo la luz de la tarde. Que entraba por las ventanas sobre el fregadero. Y la sala de estar también estaba vacía. El gran sofá de cuero y el televisor en el que Laura había insistido. A pesar de que ya casi no veíamos nada juntos. Me encontré subiendo las escaleras. Con una sensación creciente de algo a lo que aún no quería ponerle nombre. Mis pies en calcetines no hacían ruido sobre la alfombra que Laura había elegido hacía 3 años. Porque decía que hacía que el lugar se sintiera más refinado y sofisticado. Como si fuéramos el tipo de personas que se preocupan por el diseño de interiores. En lugar del tipo de personas que llevan casadas 15 años y apenas recuerdan reemplazar el jabón del baño.
La puerta de nuestro dormitorio estaba abierta, y me detuve en el umbral. Porque lo que vi allí me sacó el aire de los pulmones, y provocó algo complicado en mi pecho. Que se sintió como si mi corazón se acelerara y se detuviera al mismo tiempo. Laura estaba frente al espejo de cuerpo entero. Aquel que había comprado en una tienda de antigüedades en Austin y que hizo enviar a casa con un gasto considerable. Porque decía que tenía buena luz. Llevaba puesto un vestido que yo nunca había visto en mi vida. Era del color de la piel, un tono nude durazno que parecía casi invisible desde ciertos ángulos. Y la tela era tan fina, que podía ver cada curva y línea de su cuerpo a través de ella. Con una claridad que no dejaba absolutamente nada a la imaginación. Ella no llevaba nada debajo, ni sujetador, ni ropa interior, nada en absoluto. El vestido se aferraba a ella como si hubiera sido pintado por alguien con intenciones muy específicas. Sobre lo que el espectador debía ver y sentir. Su maquillaje estaba hecho de la forma en que solía hacerlo cuando salíamos al principio. En aquel entonces, cuando todavía intentaba impresionarme. Los ojos ahumados y los labios rojos. Con los que dejó de molestarse en algún momento cerca del 5º año de nuestro matrimonio. Cuando decidió que yo ya no valía el esfuerzo. Su cabello estaba peinado en ondas sueltas. Que rebotaban cuando ladeaba la cabeza para examinar su reflejo. Estaba ajustándose los pendientes con el tipo de atención cuidadosa al detalle. Que sugería que se estaba preparando para algo importante. Se estaba arreglando para algo. Eso era obvio. Y cada instinto que había perfeccionado en 20 años de leer a las personas en diversas situaciones. Me decía que no se estaba arreglando para mí. Este no era un vestido que te pones para sorprender a tu esposo. Cuando llega a casa cansado y sucio del trabajo. Este era un vestido de caza. Este era un vestido diseñado para atraer la atención, para atraer miradas. Para hacer que los hombres olviden sus modales y sus votos matrimoniales. Y mi esposa se lo estaba poniendo en nuestro dormitorio, a media tarde. Mientras se suponía que yo debía estar en el trabajo por otras 3 horas. Ella me notó en el espejo, y nuestros ojos se encontraron en ese espacio reflejado. Como dos extraños reconociéndose a través de una habitación llena de gente. Observé su rostro pasar por unas 6 expresiones diferentes en el lapso de 2 segundos. Antes de que se asentara en algo duro y frío. Como una puerta cerrándose de golpe detrás de un cristal. No se asustó, no saltó ni jadeó. Ni hizo ninguna de las cosas que una persona podría hacer si fuera sorprendida haciendo algo que no debería. Simplemente me miró con esa expresión plana. Que me hizo sentir como un extraño que se había metido en la casa equivocada. Un intruso que no tenía derecho a estar allí, presenciando sus preparativos. Llegaste temprano, dijo ella, y su voz estaba perfectamente tranquila, perfectamente controlada. Como si estuviera comentando sobre el clima o el precio de la gasolina. La entrega de hormigón se pospuso, dije yo, y pude escuchar cómo mi voz sonaba áspera y extraña. Como papel de lija sobre madera bruta. ¿A dónde vas vestida así? Laura se dio la vuelta para mirarme directamente, y de cerca. El vestido era aún más revelador de lo que había pensado. La tela se tensaba sobre su pecho y sus caderas. Delineando cada detalle de su cuerpo de una manera que haría que la boca de cualquier hombre se secara. Pude ver que había estado haciendo ejercicio. Que se había estado cuidando de formas que dejó de hacer para mí hace años. Cruzó los brazos bajo sus pechos. Lo que tuvo el efecto de empujarlos aún más contra la tela transparente. Y me miró como si yo fuera algo ligeramente inconveniente. Con lo que tenía que lidiar antes de poder seguir con su noche. Fuera, dijo ella, y su voz era firme, tranquila y completamente carente de calidez. Hizo una pausa. Y algo cruzó su rostro que pudo haber sido desprecio o quizás diversión por algún chiste privado del que yo no formaba parte. Las 5. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, como el humo de un incendio. Y sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. Una sensación física como la de una cerradura encajando en su lugar.
O quizás rompiéndose por completo. Aquí estaba mi esposa de 15 años. La mujer a la que había apoyado durante su intento fallido de abrir una boutique. Su costoso pasatiempo de coleccionar arte que no podíamos permitirnos. Y su constante necesidad de validación que yo nunca parecía poder proporcionar. Estaba allí, de pie en nuestro dormitorio con un vestido diseñado para seducir a otros hombres. Diciéndome directamente que iba a pasar su noche con alguien más. Ya ni siquiera estaba fingiendo, ni se molestaba con las mentiras sobre reuniones tardías. Noches de chicas o conferencias que requerían estancias nocturnas. Me estaba mirando a los ojos y diciéndome la verdad, o al menos parte de ella. Porque había decidido que yo era demasiado débil, o demasiado estúpido, para hacer algo al respecto. Esperé a que llegara la ira. Esa furia a gritos que sabía que se supone acompaña a este tipo de traición. El arrebato de rabia que hace que los hombres lancen puñetazos, rompan muebles y, en general, hagan el ridículo. Pero en su lugar, sentí que algo extraño y frío se apoderaba de mí. Como la escarcha que se forma en el interior de una ventana en una mañana de invierno. Mis emociones parecieron retroceder detrás de una pared de cristal, presentes, pero inalcanzables. Me encontré analizando la situación de la misma manera en que analizaría un problema estructural en una obra. Evaluando daños, calculando costos, planeando los siguientes pasos. El edificio estaba comprometido. Los cimientos se habían agrietado. Y ahora la pregunta no era cómo salvarlo, sino cómo derribarlo de forma segura. Sin que nadie muriera en el proceso. Bueno, dije, y mi voz salió plana y uniforme. Completamente desprovista de la emoción que ella probablemente esperaba, espero que te diviertas. Eso la descolocó, pude notarlo. Se había preparado para una pelea, probablemente había ensayado sus líneas. Sus excusas y sus desvíos, y mi aceptación tranquila la dejó fuera de equilibrio. Me parpadeó, con sus ojos cuidadosamente maquillados entrecerrándose con sospecha. Y por un momento pensé que podría presionar, que intentaría provocar la reacción que deseaba. Pero Laura nunca fue de las que miran a caballo regalado el diente. Se encogió de hombros. Un gesto que hizo que el vestido se moviera sobre sus hombros de una manera probablemente calculada para distraer. Y pasó a mi lado por el umbral sin decir otra palabra. Pasó tan cerca que percibí el aroma del perfume que le había regalado por Navidad. El caro perfume francés que ella decía estar guardando para ocasiones especiales. Tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo a través de la tela transparente de aquel vestido. Obsceno. Escuché sus tacones golpeando en la escalera, escuché la puerta del garaje abrirse. Y escuché su auto arrancar con un ronroneo que me recordó que yo mismo había pagado ese auto hacía solo 6 meses. Cuando decidió que necesitaba algo mejor que su viejo sedán. El estruendo mecánico de la puerta del garaje cerrándose. Fue el último sonido que escuché antes de que la casa volviera a quedar en silencio. Y entonces me quedé solo en un dormitorio que aún olía vagamente a su perfume, rodeado de sus cosas. De pie en medio de una vida que acababa de revelarse como nada más que un escenario construido con mentiras. La mayoría de los hombres en Texas habrían agarrado las llaves de su camioneta y la habrían seguido. Habrían hecho una escena en algún estacionamiento. Habrían gritado. Amenazado y quizás lanzado un golpe a quien quiera que ella fuera a ver. La mayoría de los hombres habrían buscado la botella de bourbon que yo guardaba en el estudio y se habrían ahogado en ella. Habrían llamado a sus amigos y llorado por teléfono sobre cómo su esposa los estaba engañando. Habrían hecho algo ruidoso, dramático, y en última instancia, inútil. Que los habría hecho sentir mejor por unos 5 minutos, antes de empeorarlo todo infinitamente. Eso es lo que hace la emoción. Te hace sentir que estás haciendo algo. Cuando en realidad solo estás dando manotazos al aire y haciendo ruido. Pero yo no soy como la mayoría de los hombres. Y en algún lugar de mi mente, una voz que sonaba mucho a la de mi padre. Me recordaba la lección que me enseñó cuando tenía 14 años. Y me había metido en una pelea con un chico del doble de mi tamaño. Que había estado hablando mal de mi familia.
No lances un martillo a un problema que requiere un destornillador. Me dijo mi padre mientras me llevaba a casa desde la oficina del director. Me habían suspendido por 3 días por esa pelea. Y el otro chico se había ido sin castigo porque sus padres tenían dinero y los míos no. Allí aprendí una lección sobre el poder y la paciencia, que me ha servido en cada negociación y conflicto desde entonces. La emoción es útil para pasar el día, para conectar con la gente, para experimentar alegría y todas las demás cosas que hacen que la vida valga la pena. Pero cuando necesitas arreglar algo que ha salido muy mal, la emoción solo te vuelve descuidado. Te vuelve predecible. Y yo no iba a darle a Laura la satisfacción de ser predecible. Bajé a la sala de estar, moviéndome con una calma que me sorprendió incluso a mí. Encontré la tableta de Laura en el cargador donde siempre la dejaba, guardada en el pequeño rincón entre el sofá y la mesa auxiliar. Era descuidada con ella, porque no pensaba que tuviera nada que esconder. O tal vez simplemente no creía que yo fuera lo suficientemente listo como para mirar. Apareció la pantalla de contraseña, un código simple de 4 dígitos. Y escribí los números de nuestro aniversario de bodas, 15 de junio de 2006, 0615. La tableta se desbloqueó, como si se alegrara de verme. La ironía de aquello no me pasó desapercibida. El hecho de que estuviera tan confiada en mi falta de atención. Tan segura de que yo era solo el tonto contratista. Que llegaba a casa sucio y cansado y nunca notaba nada de lo que pasaba bajo sus narices. Ni siquiera se había molestado en cambiar su contraseña. Abrí sus mensajes y comencé a leer. Para cuando terminé, entendía exactamente con qué estaba lidiando. Y exactamente qué tenía que hacer al respecto. Había dos hombres que habían estado ocupando espacio en la cama de mi esposa y en su vida. Mientras yo estaba fuera construyendo centros comerciales y oficinas médicas. Y poniendo techos sobre las cabezas de la gente. El primero era David Clark, un agente inmobiliario que se especializaba en propiedades de lujo. Y a quien yo había conocido en algunos eventos de negocios a lo largo de los años. Era el tipo de hombre que siempre parecía estar buscando ventaja. Con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Y un apretón de manos que se sentía como si estuviera tomándote las medidas para un ataúd. Cada vez que agarraba tu palma. Sus trajes siempre estaban perfectamente hechos a medida, su cabello siempre perfectamente peinado. Y había algo en la forma en que miraba a la gente que te hacía sentir que estaba calculando tu patrimonio neto. Antes de decidir si valías su tiempo. Nunca me había caído bien, pero lo había descartado como un simple choque de personalidades. Algunas personas simplemente te caen mal, y eso no significa que sean malas personas. El segundo era Brian Miller. Un consultor de TI que había trabajado para el gobierno de la ciudad hacía unos años. Y a quien recordaba como un tipo nervioso y con tics. Que no parecía poder mantener el contacto visual por más de medio segundo. Era el opuesto de David en casi todos los sentidos. Torpe donde David era fluido, inseguro donde David era confiado. El tipo de hombre que parecía perpetuamente sorprendido de que alguien le estuviera prestando atención. Apenas lo había notado en los eventos donde nos cruzamos. Y ciertamente, no me había imaginado que fuera el tipo de hombre que se acostaría con la esposa de otro. Eran tipos completamente diferentes, y me tomó un minuto entender qué tenían en común. Hasta que me di cuenta de que la respuesta era simple. Ambos estaban casados. Ambos estaban desesperados por algo que no obtenían en casa. Y ambos habían caído en el estilo particular de manipulación de mi esposa. Laura siempre había sido buena haciendo sentir especiales a los hombres. Haciéndoles creer que eran la única persona en la habitación que realmente la entendía. Y claramente había estado jugando con ambos simultáneamente, sin que ninguno se diera cuenta. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Cientos de conversaciones repartidas en 2 hilos diferentes. Mientras leía, sentí que esa claridad fría se profundizaba y se endurecía dentro de mí. Como el hormigón fraguando en un molde. Hablaban de mí constantemente, estos 3 conspiradores.
Y su desprecio era asombroso por su crueldad casual. David me llamaba el constructor como si fuera algún tipo de insulto. Como si pasar la vida creando cosas con las manos fuera algo de lo que avergonzarse. Bromeaba sobre cómo yo probablemente contaba con los dedos. Y pensaba que una lista de vinos era una guía de compras para la sección de ofertas de Walmart. Hablaba de cómo Laura merecía algo mejor que un hombre que llegaba a casa oliendo a aserrín y sudor. Decía que ella estaba desperdiciada con alguien que no apreciaba su inteligencia y sofisticación. Brian era peor en algunos aspectos, más vicioso en sus observaciones. A pesar de ser supuestamente el tímido del grupo. Especulaba sobre lo que Laura tendría que hacer para mantenerme satisfecho. Haciendo comentarios groseros sobre los trabajadores de la construcción y su capacidad intelectual limitada. Sugiriendo que probablemente ella tenía que hacerse la tonta solo para poder conversar conmigo. Parecía disfrutar especialmente imaginando mi estupidez. Quizás porque eso lo hacía sentir mejor por andar a mis espaldas. Como si le estuviera haciendo un favor a Laura al proporcionarle el estímulo mental que su idiota marido no podía ofrecer. Y Laura, mi esposa de 15 años, la mujer a la que apoyé en sus negocios fallidos. Sus pasatiempos caros y su necesidad de validación, se reía de todo aquello. Añadía sus propias observaciones, me llamaba predecible, aburrido, tosco y poco sofisticado. Se quejaba de cómo yo nunca quería ir a las fiestas que ella consideraba importantes. De cómo estaba más interesado en mi trabajo que en sus necesidades. Y de cómo me había convertido en el tipo de hombre con el que ella juró que nunca terminaría cuando era joven y aún soñaba con algo más emocionante. Pero la parte que realmente captó mi atención. La parte que me hizo reclinarme en mi silla y sonreír de verdad por primera vez desde que vi aquel vestido. Fue la discusión sobre el dinero. Estaban planeando algo, los tres. Un esquema que, al parecer, se había estado gestando durante varios meses y estaba cerca de ejecutarse. El plan implicaba que Laura se divorciara de mí. Presentando documentos que la pintarían como la víctima de un esposo frío y negligente. Con David ayudándola a ocultar activos y transferir dinero a cuentas que yo no pudiera tocar. Brian, aparentemente, proporcionaba algún tipo de experiencia técnica que yo no entendía del todo. Algo sobre rastros digitales y transacciones en el extranjero. Asegurándose de que el pobre Michael nunca descubriera a dónde se había ido su dinero. Hasta que fuera demasiado tarde para hacer nada. Había referencias a un viaje a Cancún. Los tres fantaseando con estar en la playa bebiendo cócteles pagados con mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. Discutían sobre el momento oportuno. Sobre cuándo presentar los papeles para maximizar el daño financiero. Sobre cómo asegurarse de que el juez viera a Laura como la parte comprensible que había quedado atrapada en un matrimonio infeliz. Con un adicto al trabajo que nunca le dio la atención que merecía. No solo me estaban engañando. Planeaban robarme hasta dejarme ciego y reírse mientras lo hacían. Tres serpientes en un pozo, felicitándose mutuamente por lo inteligentes que eran. Dejé la tableta en la mesa de café y me senté allí, en la sala a oscuras, durante quizás una hora. Simplemente pensando. La ira estaba allí, bajo el hielo. Pero no era la rabia descontrolada que hace que los hombres cometan estupideces. Era algo más, algo paciente y decidido, y se sentía como una herramienta en mi mano. Más que como un fuego en mi pecho. Pensé en mis opciones, las extendí como planos sobre una mesa. Examiné cada una en busca de debilidades estructurales y posibles puntos de falla. Podría confrontar a Laura, tener la pelea a gritos que ella probablemente esperaba. Dejar que todo estallara en un desastre espectacular de acusaciones. Pero eso le daría tiempo para prepararse, para organizar su historia. Para mover el dinero antes de que yo pudiera hacer algo para protegerlo. Podría contratar a un abogado de divorcios mañana por la mañana. Presentar los papeles antes que ella, e intentar adelantarme a cualquier plan que hubieran cocinado. Pero eso les alertaría a los tres de que yo sabía algo. Los enviaría a correr como ratas cuando se enciende la luz, y yo perdería la ventaja de la sorpresa. O podría hacer algo completamente diferente.
Podría tomarme mi tiempo. Podría reunir información. Podría descubrir todo lo que había que saber sobre David Clark y Brian Miller. Identificar sus debilidades y sus puntos de presión. Y descifrar exactamente cómo derrumbar todo el castillo de naipes. Sin levantar la voz ni lanzar un solo puñetazo. Esta gente quería jugar con mi vida, mi dinero y mi dignidad. Y pensaban que yo era demasiado simple para ver lo que estaba pasando. Estaban a punto de aprender una lección muy cara. Sobre subestimar al hombre que sabe cómo construir cosas. Porque el hombre que sabe construir, también sabe exactamente cómo desmontar. A la mañana siguiente, fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Dirigí a mi cuadrilla en un vertido que salió perfecto, a pesar del calor. La humedad y el hecho de que 2 de mis hombres tenían resaca por algo que hicieron la noche anterior. Firmé inspecciones, revisé planos para la siguiente fase. Y resolví 3 problemas distintos que nos habrían descarrilado por días. Si no los hubiera detectado a tiempo. Durante mi hora de almuerzo, mientras mi equipo comía sándwiches a la sombra y se quejaba del clima. Me senté en mi camioneta con el aire acondicionado encendido y hice una llamada que lo cambiaría todo. Tommy Reeves contestó al segundo tono. Su voz era el mismo barítono grave que recordaba de nuestros días en el ejército. Cuando ambos éramos jóvenes, estúpidos y estábamos convencidos de que éramos invencibles. Habíamos servido juntos en la misma unidad durante 4 años. Habíamos pasado por cosas de las que a ninguno nos gusta hablar. Y cuando él se retiró y se dedicó a la investigación privada. Yo contraté a su hijo en una de mis cuadrillas y lo mantuve alejado de problemas durante una etapa difícil que pudo haber terminado con él en la cárcel. Tommy me debía eso, y lo más importante, Tommy era muy bueno en su trabajo. Le dije lo que necesitaba, manteniendo mi voz calmada y profesional. Aunque mis manos querían temblar. Necesitaba información sobre David Clark, sus finanzas, su matrimonio, sus tratos comerciales. Cualquier cosa que pudiera ser útil. Y necesitaba lo mismo sobre Brian Miller. Con especial atención a cualquier cosa que pareciera extraña en su situación económica. No expliqué por qué quería saberlo y Tommy no preguntó. Porque ese era el tipo de relación que teníamos. Me dijo que tendría respuestas en una semana, tal vez antes si tenía suerte. Y eso fue todo. Laura llegó tarde esa noche, alrededor de las 11:00. Oliendo a jabón de hotel y a una colonia cara que no era mía. Se veía satisfecha, de una manera que me revolvió el estómago. Aunque mantuve mi rostro completamente neutral. Parecía confundida por mi calma, me miraba de reojo como si esperara la explosión que nunca llegaba. Probablemente se preguntaba si yo sospechaba algo, o si realmente era tan ciego como ella pensaba. Eventualmente, subió las escaleras sin decir nada. Escuché la ducha funcionando por mucho tiempo. Lavando cualquier evidencia que ella creyera que debía ocultar. Dormí en la habitación de invitados esa noche. Le dije que estaba inquieto y que no quería mantenerla despierta con mis vueltas en la cama. Ella aceptó esa explicación sin cuestionar. Porque encajaba con su imagen de mí como el esposo simple y sin complicaciones. Que nunca miraba nada demasiado de cerca. Probablemente pensó que le estaba haciendo un favor. Dándole espacio después de su noche romántica. La dejé pensar eso, porque cada suposición que ella hacía sobre mi estupidez. Era otra ventaja que yo podría usar más tarde. 3 días después, Tommy me llamó con su informe. Y conduje hasta un restaurante en la carretera para verlo en persona. Porque hay cosas que no se discuten por teléfonos que podrían estar intervenidos. Incluso si estás siendo paranoico. El restaurante era el tipo de lugar que solía estar en todas partes en Texas y que ahora está desapareciendo poco a poco. Con asientos de vinilo que rechinaban al sentarse. Y café que sabía como si hubiera estado en la hornilla desde la administración de Carter. Tommy ya estaba allí cuando llegué, sentado en un rincón con un sobre de Manila sobre la mesa. Y una taza de ese terrible café en la mano. Deslizó el sobre por la mesa sin preámbulos.
Y lo abrí y comencé a leer mientras él me observaba con esa paciencia que dan los años de entregar malas noticias a gente que no quiere escucharlas. Dentro encontré todo lo que necesitaba, para entender con quién estaba tratando realmente. Y el panorama que surgió fue incluso más útil de lo que esperaba. David Clark resultó ser. Estaba viviendo una vida construida enteramente sobre el dinero de su esposa y las conexiones de su familia. Su esposa, Sarah, era la hija del juez William Patterson. Un nombre que tenía un peso serio en esta parte de Texas. El tipo de juez que había estado en el cargo durante 30 años. Y tenía conexiones con todos los que importaban en el sistema legal del estado. Sarah había financiado el negocio inmobiliario de David desde el principio. Había usado el dinero y la influencia de su familia para abrir puertas que habrían estado cerradas para un tipo de un parque de remolques en Oklahoma. Que apenas se había graduado de una universidad comunitaria. El problema era que David no era realmente muy bueno vendiendo bienes raíces. A pesar de sus trajes caros. Su sonrisa ensayada y su habilidad para hacer creer a la gente que tenía más éxito del que realmente tenía. Había estado perdiendo dinero a raudales durante años. Perdiendo tratos ante competidores que sí sabían lo que hacían. Había estado ocultando las pérdidas mediante una contabilidad creativa. Y una línea de crédito que Sarah no conocía. Su matrimonio era esencialmente un acuerdo comercial a estas alturas. Uno que le daba acceso a clubes de campo. Campos de golf y al tipo de red social que un hombre hecho a sí mismo, venido de la nada. Nunca habría podido construir por su cuenta. Sarah lo toleraba porque le gustaba la idea de estar casada. Y no quería lidiar con el escándalo de un divorcio. Pero las fuentes de Tommy sugerían que ella sospechaba de su infidelidad desde hacía tiempo. Y solo estaba esperando la excusa adecuada para actuar. Si se enteraba de su situación financiera y de sus actividades extracurriculares al mismo tiempo, no solo se divorciaría de él, lo destruiría. Y su padre se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en bienes raíces, ni en ninguna otra cosa. En el estado de Texas. Brian Miller era un desastre de un tipo completamente diferente. Uno que yo no esperaba, pero que tenía sentido una vez que lo pensaba. Tenía un problema con el juego. Uno que había comenzado pequeño con apuestas deportivas y partidas de póker de fin de semana. Y que había escalado a lo largo de los años hasta consumir la mayor parte de sus horas de vigilia y todos sus ingresos disponibles. Debía dinero a corredores de apuestas, había agotado tarjetas de crédito que su esposa no conocía y... Lo más grave de todo. Había comenzado a tomar prestado de las cuentas de su empresa para cubrir sus pérdidas. Cantidades pequeñas al principio. Unos pocos cientos aquí y allá que se decía a sí mismo que devolvería cuando su suerte cambiara. Pero las cantidades habían crecido a medida que sus pérdidas se acumulaban y su desesperación aumentaba. Estaba en un problema muy profundo. Y ni siquiera lo sabía todavía porque pensaba que era lo suficientemente listo como para mantener todos los platos girando indefinidamente. Su esposa, Emily, era la contadora de una empresa de construcción, era inteligente. Cuidadosa y absolutamente notaría si alguna vez miraba de cerca las finanzas del negocio de su marido. Pero Brian también había sido cuidadoso. Compartimentando su vida en pequeñas cajas ordenadas. Manteniendo su juego separado de su vida hogareña, y su aventura con Laura separada de ambos. Pensaba que estaba haciendo malabares perfectos. Manteniendo todos sus secretos con la habilidad de un mentiroso experimentado. Pero yo podía ver en el informe de Tommy que las pelotas estaban empezando a tambalearse en el aire. La malversación era cada vez más difícil de ocultar. Las deudas cada vez más difíciles de pagar. Y un buen empujón haría que todo se derrumbara sobre él. Agradecí a Tommy y le pagué el doble de lo acordado, porque el buen trabajo merece buena paga. Y porque quería que supiera que apreciaba su discreción. Tomó el dinero sin comentarios. Me dio un asentimiento que comunicaba algo entre solidaridad y simpatía. Luego conduje a casa con ese sobre en el asiento del pasajero. Como un arma cargada esperando ser disparada. El plan se estaba formando en mi mente ahora.
No una fantasía de venganza, sino una estrategia operativa real. El tipo de cosa que preparas cuando estás construyendo algo complicado. Y necesitas que cada pieza encaje con exactitud. No iba a confrontar a nadie, no iba a hacer acusaciones, exigencias o amenazas. Iba a dejar que estas personas se destruyeran a sí mismas. Y todo lo que tenía que hacer era darles la oportunidad de hacer lo que, de todos modos, ya estaban inclinados a hacer. El primer movimiento fue sutil, casi invisible. Envié un sobre anónimo a Sarah Clark. Enviado por correo desde una oficina postal en un condado diferente. Sin dirección de remitente y sin ninguna nota dentro. Solo impresiones de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de su esposo, que mostraban cargos en restaurantes a los que ella nunca había ido. Hoteles en ciudades donde él afirmaba estar visitando clientes. Y una joyería donde definitivamente no había comprado nada para ella. No incluí nombres ni fotografías, no hice acusaciones ni sugerencias. Solo presenté los datos brutos y dejé que ella sacara sus propias conclusiones. Una mujer como Sarah, criada en una familia de abogados y jueces. Educada en el arte de la evidencia y la inferencia, sabría exactamente cómo investigar más a fondo. Yo solo estaba abriendo una puerta y dejando que ella decidiera si cruzarla. El segundo movimiento fue aún más simple, casi elegante en su economía. Envié una pista anónima a Emily Miller. Solo unas pocas líneas escritas en una hoja de papel común. Sugiriendo que tal vez querría mirar de cerca el libro de cuentas por cobrar del negocio de su esposo. Particularmente las entradas de los últimos 18 meses. No expliqué por qué, no proporcioné pruebas ni hice reclamos específicos. Solo planté una semilla de duda en un suelo que ya era fértil. Con las sospechas que cualquier contadora inteligente tendría sobre un cónyuge que siempre era vago sobre los detalles de su trabajo. Emily era una persona de números. Y la gente de números no puede resistirse a un rompecabezas una vez que se lo pones delante. Ella escarbaría en esos libros, y cuando lo hiciera, encontraría la verdad que Brian había estado ocultando. Y reaccionaría como cualquier mujer inteligente reaccionaría al descubrir que su esposo había estado robando a su propia empresa. Para financiar su hábito de juego y a su novia. Y luego esperé. Porque la mejor parte de cualquier plan es verlo desarrollarse sin tener que mover un dedo más. Tardó unos 10 días en que todo comenzara a desmoronarse. Y cuando sucedió, fue espectacular, como un edificio que ha sido preparado para una demolición. Cediendo finalmente a la gravedad y colapsando sobre sí mismo en una nube de polvo y caos. Laura anunció un martes por la mañana que se iba a una conferencia de marketing en Dallas. Lo cual era, por supuesto, una mentira que me había estado diciendo durante meses. Preparó su pequeña maleta de mano y se puso un vestido ligeramente menos provocativo que el que inició todo esto. Pero claramente diseñado para atraer la atención de cualquiera con ojos. Le deseé un buen viaje, le dije que esperaba que la conferencia fuera productiva. Y ella me miró con algo que pudo haber sido culpa o quizás lástima. Antes de conducir para encontrarse con sus amantes en un motel barato llamado Silver Creek. A unas 30 millas fuera de la ciudad. Yo no estuve allí para lo que sucedió después, pero Tommy sí. Estacionado al otro lado de la carretera en un auto sin distintivos. Con un teleobjetivo y un termo de café. Y me dio un relato detallado que todavía disfruto recordar en las noches largas. Cuando necesito una razón para sonreír. Sarah Clark llegó primero, alrededor de las 7:00 de la tarde. Conduciendo el Mercedes plateado de su padre y llevando un bate de béisbol que aparentemente guardaba en su maletero para una ocasión como esta. No fue a la habitación del motel de inmediato. Fue al estacionamiento donde estaba el auto de David. Un BMW que él había comprado con el dinero de ella y que probablemente todavía estaba pagando. Y procedió a demolerlo con el tipo de furia metódica que sugería que había estado pensando en ese momento durante mucho tiempo. Cada ventana fue destrozada, cada panel fue abollado. Y las palabras mentiroso infiel fueron rayadas en el capó con letras de unos 15 centímetros de alto. Que reflejaban la luz del letrero de neón del motel.
Tommy dijo que trabajó en ese auto durante unos buenos 10 minutos. Con el rostro completamente calmado y concentrado. Como si estuviera realizando una tarea que requería precisión. El alboroto llamó la atención, por supuesto. Es difícil golpear un auto con un bate de béisbol sin hacer ruido. Y David salió corriendo de la habitación del motel en calzoncillos. Para encontrar a su esposa de pie sobre los restos de su BMW con ojos asesinos y fragmentos de vidrio de seguridad crujiendo bajo sus zapatos planos. La pelea a gritos que siguió fue audible incluso desde la carretera. Con Sara exponiendo cada detalle de su fraude financiero y su infidelidad. En un lenguaje que habría hecho sonrojar a un marinero. Había hecho sus deberes en los 10 días transcurridos desde que recibió mi sobre anónimo. Había contratado a sus propios investigadores y contadores forenses, y lo sabía todo. Las deudas ocultas, los gastos comerciales falsos. Y la aventura con Laura que había durado casi un año. Laura intentó escabullirse durante el caos. Saliendo de la habitación del motel en una bata de seda que debió haber empacado para la ocasión. Intentando llegar a su auto sin ser notada. Pero Sara la vio y redirigió su rabia con una velocidad impresionante. Llamando a mi esposa cosas que no repetiré aquí. Pero que probablemente eran precisas dadas las circunstancias. Tommy dijo que Laura simplemente se quedó allí aguantando. Con el rostro pálido y las manos temblando como un ciervo atrapado por los faros de un camión que se da cuenta de que no se va a detener. Pero el verdadero entretenimiento llegó unos 15 minutos después. En la forma de 2 ayudantes del sheriff que habían sido enviados tras un aviso anónimo sobre un disturbio en el motel. Encontraron la escena ya en caos, un BMW destruido, una mujer gritando con un bate de béisbol. Un hombre en ropa interior tratando de calmarla. Y mi esposa parada en el estacionamiento con una bata de seda. Luciendo como si deseara que la tierra se la tragara. Pero los agentes no estaban allí por la disputa doméstica, por entretenida que fuera. Estaban allí porque Emily Miller había hecho exactamente lo que yo esperaba. Emily había pasado una semana revisando los libros de su esposo con la atención al detalle que solo un contador profesional puede tener. Y lo que descubrió la hizo enfermarse del estómago. La malversación era extensa, casi $200,000 en los últimos 18 meses. Todo usado para cubrir deudas de juego y financiar su estilo de vida con Laura. Emily había llamado a la oficina del fiscal del condado esa misma mañana. Con pruebas de que su esposo había estado robando a su propia empresa por años. Y declaró explícitamente que quería que se presentaran cargos de inmediato. Porque ella no iba a ser responsable de sus crímenes. El fiscal, oliendo un caso fácil y buena publicidad, envió a los agentes a recoger a Brian esa misma noche. Lo encontraron en la habitación de al lado de la de David. Escondido en el baño y tratando frenéticamente de borrar archivos de su teléfono. Lo arrestaron en el acto por fraude electrónico y apropiación indebida de fondos. Salió esposado, con el rostro como una máscara de terror e incredulidad. Pasó justo al lado de Laura sin siquiera mirarla. Porque tenía problemas mucho más grandes de los que preocuparse que una mujer con la que se había estado acostando. Laura no fue arrestada. No había cometido ningún crimen legal. Solo había roto sus votos matrimoniales de manera espectacular. Pero estaba allí, en el estacionamiento de un motel barato, en bata de seda, sin maquillaje. Despeinada y rodeada de cónyuges furiosos y luces de policía. Tommy me dijo que la mirada en su rostro era la de alguien que acaba de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no es tan sólido como pensaba. Había ido a ese lugar esperando una noche romántica. Esperando continuar su jueguito de manipular a varios hombres mientras extraía todo el dinero y atención posible. En cambio, caminó directo hacia una emboscada que nunca vio venir. Tommy tomó fotografías de todo, docenas de imágenes que capturaron cada momento de humillación. Sara golpeando el BMW. David suplicando en ropa interior. Brian siendo llevado esposado, y Laura sola en medio de todo, luciendo perdida y pequeña. Me las entregó a la mañana siguiente con una sonrisa que sugería que había disfrutado su trabajo.
Y le pagué otro bono porque el valor del entretenimiento por sí solo lo valía. Las secuelas se desarrollaron durante las siguientes semanas con un impulso inevitable. Como ver caer fichas de dominó en un patrón que tú mismo diseñaste. Sarah Clark solicitó el divorcio al día siguiente del incidente del motel. Y no lo hizo en silencio. Lo hizo a través del bufete de abogados de su padre con una declaración pública que salió en los periódicos locales. Asegurándose de que todos supieran exactamente por qué dejaba a su marido. La declaración fue devastadora. Un recuento punto por punto de los fracasos de David como empresario y esposo. Sarah dejó claro que se consideraba víctima de una estafa prolongada. Perpetrada por un hombre en quien tontamente había confiado. La licencia de bienes raíces de David fue suspendida. Pendiente de una investigación sobre irregularidades en las que la Junta Estatal se interesó de repente. Se decía en el pueblo que el juez Patterson hizo algunas llamadas para asegurar que su yerno nunca vendiera otra casa en Texas mientras viviera. David intentó aparecer en la feria del condado una semana después. Probablemente esperando salvar las apariencias, pero la recepción fue brutal. La gente le daba la espalda. Las conversaciones se detenían cuando él se acercaba. Finalmente, Sarah apareció, luciendo impecable. Y anunció a quien quisiera oír que David estaba durmiendo en su auto porque ella había cambiado todas las cerraduras y congelado las cuentas. Se fue del pueblo unos días después, y hasta donde sé, nunca volvió. Alguien me dijo que lo vio trabajando en un concesionario de autos en Nuevo México meses después. Vendiendo sedanes usados a gente que no conocía su historia. Me pareció extrañamente apropiado. Un hombre que pasó años fingiendo tener más éxito del que tenía. Reducido al tipo de trabajo que siempre consideró inferior. La situación de Brian fue aún peor. Porque los cargos de malversación no desaparecen solo porque parezcas patético. Emily cooperó totalmente con la fiscalía, demostrando que no sabía nada de los crímenes. A cambio, enfocaron toda su atención en Brian. Construyendo un caso para asegurar que pasara años en prisión. Su abogado ya estaba hablando de un acuerdo de culpabilidad. Emily tomó a sus hijos y se mudó con su madre a Houston. Solicitando el divorcio desde una dirección que Brian no tenía permitido conocer. Estaba reconstruyendo su vida, comenzando de nuevo sin el hombre que le había mentido y robado. Escuché que le iba bien, que encontró un nuevo trabajo y estaba recomponiendo las piezas. ¿Y Laura? Laura llegó a casa esa noche del motel luciendo como si hubiera envejecido 10 años en unas pocas horas. Con el maquillaje corrido, el pelo hecho un desastre y los ojos rojos de tanto llorar. Entró en la casa lista para una pelea, lista para gritarme que yo había orquestado este desastre. Lista para culparme por las decisiones que ella misma tomó. Tú hiciste esto, me siseó, con la voz temblando de rabia y miedo. Lo sabías todo. Planeaste esto. Nos tendiste una trampa. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina con un vaso de agua y una carpeta llena de documentos. No le di la satisfacción de una confrontación dramática. Pasé semanas preparándome para este momento. Y no iba a dejar que me provocara para perder la compostura. Yo no te obligué a hacer nada, Laura, dije, y mi voz era firme. Sin rastro de la ira que ella esperaba. No te obligué a ponerte ese vestido. No te obligué a mentirme por meses. No te obligué a planear con tus novios cómo robarme mi dinero para dejarme sin nada. Todo lo que hice fue encender las luces, y todo el mundo vio lo que se arrastraba en la oscuridad. Deslicé la carpeta por la mesa hacia ella. Su rostro cambió al ver el contenido. Dentro estaban los papeles del divorcio, ya preparados por mi abogado y listos para su firma. Junto con copias de las pruebas, los mensajes de su tableta. Los registros financieros y las fotos del motel. Estaba todo allí, en blanco y negro. Prueba irrefutable de adulterio y conspiración para defraudarme. Puedes firmar estos papeles y marcharte con lo que trajiste a este matrimonio. Que no fue mucho, le dije. O puedes pelear conmigo en la corte.
Y me aseguraré de que cada uno de esos mensajes entre como evidencia. Me aseguraré de que todo el pueblo sepa exactamente lo que planeabas. Cómo hablabas de mí a mis espaldas. Y cuánto desprecio sentías por el hombre que pagó tus cuentas y apoyó tus caprichos durante 15 años. Me aseguraré de que ninguna firma de marketing en el estado te vuelva a contratar. Porque ¿quién va a confiar su marca a una mujer captada medio desnuda en un motel mientras arrestaban a sus amantes? Me miró como si me viera por primera vez. Y tal vez así era. Pasó tantos años viéndome solo como ella esperaba, el contratista simple, el esposo predecible. Que olvidó considerar quién era yo en realidad. Construí mi negocio desde la nada, sobreviví a la recesión siendo más astuto que mis competidores. Y me gané el respeto de banqueros y proveedores cumpliendo exactamente lo prometido. ¿De verdad pensó que un hombre capaz de todo eso sería tan estúpido como para no notar que su esposa lo engañaba? Trató de discutir, claro. Lloró, rogó y amenazó, pasando por todas las tácticas de su repertorio. Dijo que lo sentía, que fue un error, que se sentía sola. Dijo que todavía me amaba, que podíamos ir a terapia. Cuando eso no funcionó, se enojó, me acusó de ser controlador. Dijo que mi frialdad la empujó a buscar en otra parte. Cuando eso tampoco funcionó, amenazó con ir a la policía para decir que yo cometí un crimen al exponer su aventura. Pero nada de eso funcionaba ya. Vi detrás de la máscara, leí lo que escribía de mí cuando pensaba que nunca lo sabría. No había nada que pudiera decir para que yo olvidara ese desprecio. La mujer frente a mí no era la mujer con la que me casé. O tal vez sí lo era, y yo fui ciego. Sea como sea, ya no era mi problema. Firmó los papeles 2 días después en la oficina de mi abogado. Con su propio representante al lado y una cara como de quien asiste a su propio funeral. Intentó negociar una vez más para obtener algo. Pero mi abogado fue muy claro sobre lo que pasaría si íbamos a juicio. Su propio abogado le aconsejó firmar y salir con la poca dignidad que le quedaba. Para finales de mes, se había ido. El armario vacío, el baño despejado y su presencia en mi vida borrada. Se fue en autobús a algún lugar de Oklahoma donde tenía una prima. Escuché que trabaja en una tienda departamental y vive en un apartamento pequeño que no se parece en nada a la casa de la que estaba tan orgullosa. No era la vida que imaginó, pero fue la que se ganó. Greigwood es pequeño, y la historia del motel Silver Creek corrió como fuego en pasto seco. Yo nunca hablé del tema, nunca lo justifiqué ni me jacté, pero la gente unió las piezas. Vieron lo calmado que estuve, como seguí trabajando mientras 3 vidas colapsaban a mi alrededor. Entendieron que yo supe exactamente lo que pasaba y lo manejé como quise. Recibí muchos apretones de manos en la cafetería ese mes. Muchos gestos de aprobación de hombres que quizás pasaron por algo similar y desearon haber mantenido la cabeza fría como yo. Algunas mujeres se me acercaron también, unas con simpatía, otras con otras intenciones. Pero yo no estaba listo para nada de eso. Todavía estaba asimilando que la vida que construí por 15 años fue una ficción. Un decorado hecho por una mujer que solo me veía como una fuente de ingresos. 3 semanas después de que Laura se fuera, hubo una tormenta. Uno de esos sistemas masivos de Texas que vuelven el cielo verde antes de inundarlo todo. La lluvia caía en láminas tan gruesas que apenas podías ver a 3 metros. Yo estaba solo, comiendo pizza fría y viendo los rayos. Cuando escuché que golpeaban la puerta principal. Unos golpes desesperados, urgentes. Abrí la puerta y allí estaba Laura, empapada hasta los huesos. Con el pelo pegado a la cara y la ropa adherida al cuerpo. Pareciendo algo arrastrado por una inundación. Había perdido peso, y sus ojos tenían un aspecto hueco. Michael, dijo, y su voz apenas se oía sobre los truenos. Por favor, no tengo a dónde ir. Mis tarjetas están al límite. Mi familia no me habla. La prima con la que estaba me echó porque dice que traigo mala energía. Estaba temblando. Cometí un error terrible y lo sé ahora.
Fui estúpida y egoísta, y tiré lo mejor que tuve. Por favor, ¿podemos intentarlo de nuevo? Haré lo que sea. Te amo. La miré allí de pie. Esta mujer que compartió mi cama y mi hogar por 15 años. Traté de sentir algo. Ira, satisfacción, lástima. Lo que fuera. Pero no había nada, excepto una claridad cansada. El sentimiento de cuando terminas un proyecto largo y te das cuenta de que finalmente está hecho. Tú no me amas, Laura, dije. Mi voz no era cruel, solo honesta. Nunca lo hiciste. Amabas la vida que yo te daba, la seguridad. El confort y la libertad de hacer lo que quisieras mientras yo pagaba las cuentas. Y cuando eso no fue suficiente, buscaste algo más emocionante, sin importarte a quién herías. Negué con la cabeza lentamente. Yo nunca fui una persona para ti. Fui una herramienta, algo útil de tener cerca. Y ahora que no tienes a dónde ir, quieres usarla de nuevo porque no tienes más opciones. Eso no es cierto, dijo ella, pero se le quebró la voz. Ambos sabíamos que mentía. No me dedico a rescatar a gente que saltó de un acantilado a propósito, le dije. Tomaste tus decisiones, Laura. Ahora te toca vivir con ellas. Retrocedí y puse la mano en el borde de la puerta. Espero que encuentres lo que buscas, pero no lo vas a encontrar aquí. Cerré la puerta, y el sonido de la cerradura fue lo último que le dije. Me quedé allí un minuto, escuchando el sonido amortiguado de su llanto afuera. Luego volví a la sala y terminé mi pizza mientras la tormenta rugía. Se había ido para cuando la lluvia paró, y nunca la volví a ver. Pasó un mes, luego 2, y el mundo siguió girando. Laura se fue lejos. David Clark vende autos usados y Brian Miller cumple 18 meses en una prisión de mínima seguridad. Emily le entregó los papeles del divorcio antes de que terminara su sentencia. En cuanto a mí, sigo aquí, construyendo cosas, ganando contratos. El negocio va mejor que nunca porque la gente en este pueblo respeta a un hombre que mantiene la compostura cuando todo se cae a pedazos. Saben que si puedo manejar un desastre personal así, puedo manejar cualquier cosa en una obra. Estoy en el techo de un nuevo centro comercial que acabamos de terminar. Viendo el sol ponerse sobre las llanuras de Texas. El cielo tiene colores que parecerían falsos en una pintura. Mi teléfono vibra, un mensaje de un cliente potencial sobre un nuevo proyecto. Otra oportunidad de construir algo duradero. Respiro el aire cálido y pienso en todo lo que pasó. Mucha gente cree que la venganza debe ser ruidosa. Creen que se trata de confrontación y violencia. De que tus enemigos vean tu cara mientras los hundes. Pero se equivocan. La verdadera venganza es más silenciosa, más paciente. La verdadera venganza es colocar las fichas de dominó. Dar un paso atrás y dejar que la gravedad haga el trabajo. La verdadera venganza es estar en un techo al atardecer. Mirando un mundo que construiste con tus manos. Mientras los que intentaron derribarte se han vuelto polvo y se los ha llevado el viento. El teléfono vibra de nuevo. Nuevo contrato, buen dinero, proyecto interesante. La vida sigue, y yo también. Así es como se siente la libertad. No es la ausencia de dolor, porque el dolor sigue ahí, enterrado donde no tengo que mirarlo. Es la libertad del peso, la libertad de no tener que reaccionar ante gente que no merece mi energía. Quisieron romperme y, en cambio, se rompieron ellos mismos. Y yo ni siquiera tuve que levantar la voz. El sol se oculta y aparecen las primeras estrellas. Respiro hondo por última vez, bajo del techo, subo a mi camioneta y conduzco a casa. Mañana habrá más trabajo, más cosas que construir. Pero esta noche, solo por unas horas, voy a sentarme en mi porche. Beber una cerveza fría y disfrutar del silencio.